Hay un panorama complejo en el ámbito de la municipalidad, no es ninguna novedad esto. Y en función de esa complejidad, uno acercándose a los trabajadores, tenemos una paritaria salarial pendiente de por medio, una nueva reunión de paritaria para la semana que viene, el día martes de la próxima semana, y bueno, tratando de raspar la olla, como decimos nosotros, en este difícil año, en cuanto a pauta salarial se refiere, dado que, si bien en el primer tramo del año, en reglas generales, todos los trabajadores del Estado provincial y municipales hemos cerrado un 31,66% de pauta salarial, cuya cuota todavía, la última cuota no... Está pendiente para el próximo cobro, ¿no? Para el próximo cobro. Bueno, nos agarra este tema, este golpe en la economía de la familia con la corrida del dólar y la devaluación del salario y bueno, todo lo que eso implica. Y bueno, pidiendo... Igual, perdón, la interrupción no se salva a nadie, no es solamente que ataca el bolsillo de los estatales, sino que absolutamente de todos. No, en regla general ataca a todos, y algunos sectores, convengamos que también les agarra el pánico de otra manera, y me refiero al sector de los supermercados y aquellos que tienen que ver con la canasta básica, que inmediatamente salen a remarcar los precios, y si bien después el gobierno anunció esta medida de bajar el IVA, ya sobre precios aumentados, entonces prácticamente ese 31,66 de pauta salarial no se ha notado. Desapareció. Totalmente, sí. Y aquí estamos con un panorama donde el gobierno municipal es cuidadoso a la hora de sentarse en paritaria. Creo que observa por el rabillo del ojo lo que pudiera pasar en la paritaria central, que va a ser el 29 y bueno, el 30. De hecho hubo reuniones, ¿no? El intendente pidió reuniones con el ministro de Economía para ir delineando algunos números, tratar de medianamente estar de acuerdo, como se hace casi de manera habitual. Claro, lo que uno observa un poco del lado de los sindicatos, por lo menos nosotros, es que hasta que no se tranquilice los mercados, como dicen aquellos especialistas, va a ser compleja la discusión. No obstante ello, por lo menos tenemos nosotros un compromiso por parte del Ejecutivo que va a hacer una oferta salarial en la próxima paritaria, lo cual no es poco. Y por otro lado, bueno, los conflictos que en forma cotidiana van apareciendo, nosotros vinimos desde ahora temprano desde el barrio San Benito, en el gimnasio del barrio San Benito, que hay un gimnasio municipal nuevo, prácticamente flamante, y bueno, que ya comienzan a aparecer problemas que tienen que ver con la calefacción, las calderas, la falta de calefacción en el lugar, que ha hecho que las trabajadoras del sector, bueno, obviamente con justa razón, reclamen en un tema que no es que se dio hace 2 días, esto ya viene de hace unos 15 o 20 días atrás, y más tal vez, pero esta semana particularmente por la baja temperatura, bueno, se hace un poquito más complejo el tema. Y no es que no ande la calefacción, es una calefacción central que anda en un sector del gimnasio, y en el otro sector, que es justamente donde tiene que estar el personal administrativo y de maestranza, bueno, no sucede esto, y bueno, es un gimnasio nuevo, vuelvo a insistir, tendría que tener por parte de la empresa las garantías de obra, o bueno, por lo menos que desde el ámbito de la municipalidad, de la gestión, se solucionen estos problemas de fondo. ¿Hay compromiso de poder solucionarlo? Hay compromiso de poder solucionarlo, eso uno por lo menos ve buena predisposición de parte de algunos funcionarios municipales. Lo que pasa que a veces por más buena predisposición y diálogo, si no aparecen las herramientas, los elementos y los repuestos que haya que comprar, es un tanto complejo todo. Y a partir de aquí nos trasladamos a otros sectores en el análisis, me refiero a otros sectores de la municipalidad, cuya situación es paupérrima realmente. En el día de ayer, los compañeros de la comisión anduvieron por un corralón en uno de los talleres, los compañeros calentándose con aceite quemado. Es una práctica vieja, aquellos trabajadores municipales que tenemos muchos años de empleados, conocemos esa época donde justamente se calentaba uno en tachos con aceite quemado, cosa que hoy ya no tendría que existir, pero bueno, y eso sucede porque, bueno, en su momento se han sacado medidores de gas en algunos corralones municipales, y las habilitaciones, si bien se ha vuelto a colocar el medidor de gas, se va haciendo por tramos, y bueno, estamos muy lejos de que esa solución de fondo se pueda conseguir. Y bueno, lo otro, obviamente, que también el trabajador observa es, bueno, la falta de un plan de trabajo, que es, bueno, ya creo que es un tema trillado, y es un tema que lo hemos hablado infinidad de veces en este medio y en otros medios,
que ya, bueno, tiene que ver un poco con eso que se vive como una especie de, en reglas generales, ¿no?, de estado de abandono por falta de un plan de trabajo, que sin duda va acompañado también de falta de elementos de trabajo. De inversión. De inversión que ahora justamente con esta disparada del dólar también se hace todo mucho más complejo. Entonces es una realidad bastante triste y uno de estos rescata la voluntad muchas veces de algunos sectores de trabajo, de compañeros municipales. También hay que decirlo, de algunos jefes también que le ponen todo el empeño, las ganas para de alguna manera dar una respuesta que la sociedad demanda, ¿no? Pedro, me queda un poquito que se explaye esto principalmente en lo que fue el análisis y pintarnos un panorama de cómo están algunos sectores de trabajo. Quiero volver al tema de la paritaria. ¿Hubo o la Asamblea Municipal resolvió algún tipo de pedido formal en cuanto a porcentajes o simplemente fueron a sentarse y a escuchar lo que diga el Ejecutivo? Bueno, fíjate que nosotros por allí ya tenemos experiencia en este tipo de temas de ir algo de experiencia tenemos ya a la hora de sentarnos a negociar en paritaria, sobre todo con algunos intendentes que han pasado por la municipalidad. El caso del ingeniero Yubiti es particularmente una persona muy rebaladiza a la hora de negociar y evidentemente en medio de este panorama donde nadie sabe a la mañana con qué novedad te vas a encontrar, poder desde una asamblea determinar un porcentaje, creemos nosotros que no es la mejor estrategia. Por eso vamos con una estrategia donde le estamos diciendo al Ejecutivo Municipal: señor Intendente, queremos escuchar una oferta en función de lo que hoy por hoy nos sucede a la clase trabajadora y a la sociedad en general, y por otro lado que también tiene que ver con las finanzas, los fondos que por allí se manejan desde el Ejecutivo Municipal, que es un Ejecutivo que en la última paritaria el secretario de Hacienda tuvo la sutileza de sugerir y pedir acompañamiento en el sentido de que, recordemos que en ese momento nosotros teníamos que llevar la respuesta a una asamblea, y pidió el secretario de Hacienda que, bueno, que no, por allí no se generen medidas de fuerza que impidan la normal recaudación de la municipalidad, en el sentido de que para hacer proyecciones ellos necesitan que ingresen fondos y que se trabaje de una manera normal. Estratégicamente eso se entendió hacia adentro y bueno, obviamente la asamblea con mucho criterio dio nuevamente el visto bueno a un compás de espera, que es que vamos a continuar la semana que viene. Vendría a ser el día miércoles la asamblea, porque si el martes tenemos la paritaria, nuestra asamblea va a estar el día miércoles diciendo presente y viendo cómo analizamos lo que responde el Ejecutivo. ¿Un 20 más y cerramos? Bueno, veremos qué dice el intendente y veremos qué dicen los trabajadores en la asamblea. No me puedo atribuir el análisis por parte del periodismo, en el caso suyo. Trata de analizar quizás lo que sucede en el resto de los sindicatos. Bueno, ya se llegó a un acuerdo de un 31 que quedó prácticamente licuado. Con un 20 más se habla de que podría estar medianamente a la altura de la inflación. ¿Quién lo dice? Los números de la inflación. Los números dicen eso. Que llega a un 50% interanual. Bueno, en realidad, en el caso nuestro, nosotros quedamos supeditados a lo que dice nuestra asamblea y el análisis que hacemos como trabajadores. Habrá que evaluar finito y habrá que estar atento a las medidas económicas que van apareciendo, van cambiando todos los días. Escuchábamos hoy temprano en horas de la mañana un medio nacional y la crítica de aquellos que son especialistas en economía, hablando un poco y diciendo que actualmente el gobierno nacional actualmente va colocando parches sobre parches, y es compleja la situación, ¿no? En el análisis de cualquier trabajador uno sabe que cuando ante una eventualidad uno va poniendo parches sobre parches porque va tratando de tapar fugas, y esos parches de pronto ya nada sostienen esas fugas, y por lo general con la humildad que tenemos los trabajadores sabemos que cuando vos colocás parche sobre parche en algún momento revienta, y entonces hablar de un porcentaje como usted lo hace, hay que ser un poquito cuidadoso. Creo que estamos viviendo el día a día. Es más, yo como trabajador ahora te diría, en función de lo que le ofrezca el Ejecutivo Municipal,
habría que tener paritarias abiertas en forma permanente, sin duda. Ni hablar si tenemos la posibilidad de discutir una especie de cláusula gatillo o algo por el estilo, porque bueno, hay un grado de inestabilidad económica que puede también generar un grado de inestabilidad social. ¿Puede ayudar en esta negociación que se está llevando adelante que en octubre haya que elegir intendente? En esta negociación no sé si pueda ayudar ya a hacer un análisis desde lo político en función de lo que pueda llegar a dar el intendente como respuesta. Digo, casualmente, a nivel provincial, perdón que interrumpa, sí, pero no, digo, para poder ordenar un poquito más la pregunta, a nivel provincial, 2 o 3 meses antes de las elecciones, da la impresión que se arregló todo, que apareció lo que tenía que aparecer, que se empezó a pagar en tiempo y forma. Bueno, el sector municipal viene un poquito mejor en este aspecto, pero digo, ¿puede haber algún tipo de mejor oferta, cree usted, en base a que hay elecciones en 2 meses? Bueno, yo no estoy de acuerdo, no creo que a nivel provincial se haya arreglado nada. Pasó lo que siempre hace la clase política. Prepara un escenario como que está todo normal, no como que se arregló todo, sino como que todo comienza a normalizarse, y nada más, pero la ciudadanía, el ciudadano común, el ciudadano a pie o el trabajador siempre está con esa sensación de que entiende cómo son las reglas del juego, desde el ámbito de la política, y lo toma con pinzas, eso, y luego con el tiempo, por lo general, los trabajadores no nos equivocamos. Sí, a veces un sector de los trabajadores termina siendo rehenes de alguna situación, particularmente en función de esas puestas en escena desde el ámbito de la política. ¿Tema CIPEM? Que está cortado, están los trabajadores en este preciso momento en Avenida San Martín, bueno, lo vienen haciendo desde hace ya bastante tiempo. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo está el sindicato en torno a este tema? Bueno, nosotros hemos hablado con los delegados del CIPEM, le hemos planteado un poco nuestra estrategia, cómo la estamos llevando adelante, le hemos explicado que nosotros estamos en el ámbito de una negociación paritaria que tiene que ver con una pauta salarial, que en el medio está sin duda la justa lucha de los trabajadores precarizados, que en este momento tienen como bandera a los trabajadores del CIPEM, pero yo les puedo asegurar que hay otros 2 sectores dentro de la municipalidad, igual o precarizados de peor manera, como son los trabajadores monotributistas y como son los trabajadores del Plan Vereda. Por ello que nosotros hemos presentado un proyecto de ordenanza en el Consejo Deliberante, un Consejo Deliberante o concejales, mejor dicho, que presurosamente salieron a tirarle la pelota de vuelta al intendente, cuando el espíritu un poco del proyecto nuestro tenía que ver con otro estado de cosas. Nosotros en el espíritu del proyecto decíamos que así como dentro del presupuesto actualmente se contempla el pago de los trabajadores precarizados, porque eso es lo que decíamos. Si uno puede leer el presupuesto municipal, allí aparece la partida que atiende el gasto del CIPEM, que atiende a los monotributistas y al Plan Vereda. Lo que pasa es que los atiende de una manera precarizada. Lo que le decíamos nosotros al Consejo Deliberante o a los concejales, analicen la reasignación de partidas presupuestarias para que ya no se haga ese cálculo desde el ámbito de una precarización laboral, sino, por el contrario, que se haga en función de lo que dice la ordenanza, que es la 1378, que es una ordenanza que aprobaron los concejales, seguramente no estos, pero es una ordenanza que aprobaron hace muchos años los concejales, y que es muy clara en la normativa que establece que el empleado municipal que trabajará en relación de dependencia de la municipalidad, trabajará dentro de los términos que marca la ordenanza, que es a partir de la categoría 10. Con lo cual, lo que nosotros le queríamos hacer entender a los concejales, que en el análisis del presupuesto, donde el intendente fija los fondos que van a atender a los precarizados, simplemente decirle al Consejo Deliberante, mire, señores concejales, analicen la reasignación de partidas para decirle al intendente. Claro, exactamente, sí. Y no que digan no, que esto es una decisión del intendente, que es política, y le tiran la pelota de vuelta a él. Pero bueno, esto un poco también marca a las claras la calidad de individuos que tenemos hoy discutiendo en el ámbito de la política. Esta es la realidad. Y pese a que le pese. Quedan 3 meses, 2 meses, un poquito más para que culminen justamente el mandato. Ya Perdón, sí, yo quiero aclarar una cosa, sí. Igual, porque este tema, y lo quiero aclarar porque por historia, nuestro sindicato va a seguir levantando la bandera de la lucha y de luchar para que no haya ningún precarizado. Y esto lo quiero decir porque hay muchos televidentes que van a estar escuchando o viendo la nota, diciendo, Mansilla otra vez va a tratar de meter más empleados municipales dentro de la municipalidad que está sobredimensionada de personal.
Pero nosotros hay una cuestión que tiene que ver con nuestra historia como sindicato y que nunca vamos a aceptar que exista una precarización laboral. Así como por historia, la clase política que nos gobierna siempre termina cometiendo los mismos errores. Sí, esto no es algo de esta precariza y después resulta que después pareciera que ellos nunca tuvieron que ver en el tema, cuando ellos mismos son los que pusieron las reglas de juego en esta sociedad. O sea, las reglas de juego que cada 4 años, si haces campañas políticas, vas a tener la posibilidad de entrar al Estado. Claro, los meten precarizados y una vez que están precarizados, obviamente, por una cuestión de historia sindical, nuestro gremio siempre va a establecer una lucha que tiene que ver con que eso se termine. No diciendo que tienen que quedar afuera, al contrario, sino que tienen que quedar adentro en medio de lo que es la normativa vigente, que es la ordenanza. Y esto se tiene que entender de esta manera. ¿Cómo se corta de raíces? Claro, ¿cómo se corta raíces? Cuando venga una clase política madura que entienda cómo se tiene que administrar la cosa pública y que no se crea dueño de lo público, que después resulta que pareciera que la culpa no es de nadie. Porque acá sí es responsable, acá hay responsables que han hecho que al cabo de todos estos años tengamos dentro del Estado un Estado sobredimensionado, con sueldos que son un subsidio al desempleo prácticamente y que están muy lejos de satisfacer las necesidades de cualquier ciudadano o cualquier trabajador que se precie tal y que lo único que quiere es un trabajo digno, un salario digno. Pero bueno, son discusiones que tal vez nos van a llevar a otro ámbito que no es el estrictamente desde lo gremial, sino vamos a entrar a discutir otro tema que es el ámbito de la política y de cómo se administra la cosa pública. Pero volviendo al tema, y esto quiero ser claro, nosotros hoy, dentro de nuestra agenda, tenemos bien claro cómo vamos a posicionarnos en función de la precarización laboral en general, y tenemos bien claro que por estas horas estamos discutiendo una pauta salarial donde la agenda tiene que estar fija y el objetivo tiene que estar claro en función de lo que estamos buscando, que es una respuesta estrictamente que tiene que ver desde el ámbito de lo salarial. Una vez cerrado esa agenda, sin duda vamos a comenzar a discutir los otros temas que tienen que ver no solamente con la precarización laboral, que sí tendría que haberlo discutido el Consejo Deliberante de otra manera, sino también con temas como lo que nos sucede, ¿no? El sector de la municipalidad con los servicios de suministro de gas cortado, disminución de la jornada de trabajo porque como no pueden estar 7 horas, los trabajadores quedan 3 horas y se van a su casa, el desmantelamiento sistemático de la municipalidad, este proceso que tiene que ver con el nuevo vaciadero municipal, donde en principio ya corre por los pasillos aparentemente como que va a haber una cooperativa de trabajo allí, lo cual es sinónimo de tal vez más precarización laboral. Entonces nosotros creemos que hay mucho trabajo por delante y que tiene que ver con ese mano a mano que tenemos que tener con el trabajador municipal, que el trabajador municipal como parte de esta sociedad y está un poco a la expectativa, un poco resguardado, no es muy participativo y cuando opina solamente lo hace desde las redes sociales, uno lo puede y lo observa en el mano a mano con el trabajador, donde en definitiva es muy cauteloso a la hora de generar el debate y por lo menos de ir teniendo esa mística que hemos mantenido siempre los trabajadores municipales, que es ser la vanguardia, defender nuestros derechos y que sin duda en este proceso que tenemos de negociación ahora, lo que tenemos que aprovechar es este tiempo para llegar a cada sector de trabajo y entablar mano a mano con el trabajador diciéndole que acá no hay que resignar ninguna bandera. Pero nos queda poquito tiempo, no quiero dejar de preguntarle, bueno, por el balance que puede hacer ya con el diario del lunes, lo que fue esta participación en política junto a Javier Belloni, lo que fue por supuesto esta decisión de participar activamente, ¿qué dejó todo esto? Fue una buena experiencia para alguien como yo, como nosotros que no hemos participado nunca en política. Esta es la primera vez. Sí, tal vez nos falta un poco la picardía. Nosotros, al no conocer un poco el escenario político, cómo se maneja desde adentro, que no es igual al de los códigos desde lo sindical, es totalmente distinto. De pronto nos fuimos encontrando con detalles que desconocíamos, pero sí nos queda como resultado final eso de haber hecho todo dentro de lo poco que por ahí uno podía contar en tanto a experiencia como a logística. Hicimos una buena elección. No es poco salir tercero después del aparato. Los dos primeros, el primer candidato electo y el segundo que venía en la lista, tanto Echazú como Pelincioli,
respondían al aparato, y el nuestro fue justamente nada, o sea, con todas las fuerzas, las ganas, y un poco llevar el mensaje hasta donde pudimos a los habitantes de Río Gallegos. Ahora ya como con el diario del lunes, como vos decís, sin duda que es un trabajo que habría que haberlo hecho un año antes por lo menos, un año antes, y no como hicimos nosotros, que fuimos los últimos en haber casi ingresado, de último momento, en los últimos en haber ingresado en esta lista, que tenía por objetivo, y esto que se entienda bien, esto nosotros era un acuerdo programático con el candidato a gobernador, sin resignar posiciones. ¿Sí? Nosotros desde nuestro sector gremial creemos que hay que avanzar sobre el ámbito de la política, tenemos que estar dentro de esos estados, en este caso las legislaturas, que son donde se debaten las leyes que muchas veces son contrarias a los derechos de los trabajadores y muchas veces también contrarias a la ciudadanía. Yo todavía no puedo dejar pasar por alto cuando recién asumido este nuevo gobierno, pero en la primera asunción terminan creando la ASIP, que fue la agencia la agencia de ingresos públicos, y que llevó a que aumentaran algunos elementos de la canasta básica en un pequeño porcentaje ¿dónde se trasladó eso? Se trasladó a la comunidad, se trasladó a la clase trabajadora, y desde las legislaturas donde se aprobó esto, poco y nada se dijo. Entonces, creíamos que este era el camino. Sin duda es un camino que para el dirigente gremial no es sencillo llegar, esto es claro, pero creo que nos tenemos que dar esa discusión como clase trabajadora, porque, bueno, así como los grandes empresarios y otros personajes llegan a esos lugares para defender sus propios intereses, creemos nosotros que los trabajadores y ciudadanos comunes tenemos que hacer ese mismo ejercicio para hacer exactamente lo mismo. ¿Puede haber un nuevo intento en octubre por otro lugar? Ya sea legislativo a nivel municipal. Yo creo que van a haber trabajadores que lo van a intentar. No, pero digo en su caso. No, nosotros en el caso mío particular no lo hemos evaluado. Si la pregunta es dirigida a lo que puede ser la candidatura para el Consejo Deliberante, hoy quien les habla está con toda la atención puesta en la paritaria salarial, que estoy seguro que mis compañeros municipales entenderán que tiene que ser así. Lo cual no sé si nos termina dando un margen como para pensar si estratégicamente conviene llegar a un consejo deliberante donde por estas horas ya van apareciendo nombre tras nombre de supuestos... Van a haber muchísimos. Muchísimos, claro. Entonces, bueno, a partir de allí, bueno, también como trabajadores tendremos que hacer el análisis, ¿no? Pedro, gracias. No sé si quedó algo pendiente. Muchas cosas. Muchas cosas quedaron pendientes. Sí me gustaría entregarle un mensaje a los compañeros municipales, a la clase trabajadora a la cual me toca representar. Tenemos que seguir como trabajadores entendiendo que nuestra lucha siempre va a tener que ver con lo salarial y las condiciones de trabajo. Insisto nuevamente, nosotros tenemos que entrar en un proceso donde tenemos que recuperar la cultura del trabajo, una cultura del trabajo que ha sido bastardeada por la clase política, y no podemos nosotros esas banderas bajarlas, hay que seguir levantando esas banderas, y así como hay muchos empleados municipales que están desaparecidos en ningún lado y que seguramente andarán haciendo campañas políticas para uno u otro partido político, luego está ese trabajador que le pone todas las ganas, el empeño, con lo poco y nada a veces que tiene en sus manos para dar respuesta a una sociedad que muchas veces es crítica de nosotros en función de las prestaciones que cada vez son más paupérrimas y poco efectivas. Ese es un análisis que para adentro como clase trabajadora tenemos que hacer. Les digo a los trabajadores municipales, pregúntenle a los candidatos a intendente cuáles son sus intenciones una vez asumidos como tales, porque les puedo asegurar que hay muchos candidatos a intendente que lo único que quiere es llegar a la municipalidad sin saber siquiera cómo se administra un municipio. Entonces, como al que nos van a venir a administrar somos a los trabajadores municipales, hoy más que nunca, a todos estos candidatos a intendentes que seguramente van a aparecer, irán al sindicato, irán a los sectores de trabajo o se reunirán en algunos quinchos entre gallo y medianoche. Bueno, hay que preguntarle, ese trabajador municipal tiene que preguntar cuál es su plan de trabajo, cuál es su plan de inversión y cuál es justamente cuál es el margen de responsabilidad y esfuerzo que le va a poner en recuperar el recurso humano municipal en un estado de cosas donde el propio trabajador municipal ve tantas desigualdades que sin duda se queda a esperar a ver si por ahí aparece alguno que tenga alguno de los candidatos a intendente que tenga la fortaleza y la claridad necesaria para no seguir bastardeando al trabajador municipal en su función diaria. ¿Sabe a quién va a votar ya para intendente?
Digo, los sé a quién no candidatos voy a ya se votar, saben. sé a quién no voy a votar, pero a quien no voy a votar sé. Y hay que ver por y a descarte. quién puede tener chance, bueno, lo voy a estar esperando para hacer esta misma pregunta que transmito en este momento a mis compañeros municipales, que son las preguntas que le tienen que hacer a los candidatos que sin duda van a aparecer.